Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y apoya el canal con tu like. Y comenta desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Ahora sí, ponte cómodo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Genaro y esto que les cuento me sucedió en la Mixteca Alta. En el rancho donde crecí, todos sabíamos que Don Melchor, el dueño de las tierras colindantes, era un hombre extraño. Nunca iba a misa. Sus ojos eran de un color amarillo bilioso y siempre tenía las uñas largas y sucias, por más que se las lavara. Pero lo más raro era su perro, un animal negro, del tamaño de un ternero, que nunca ladraba. Solo observaba con una inteligencia humana que daba escalofríos. Una noche de helada, mi padre y yo salimos a cuidar el corral porque algo estaba matando a los chivos. No se los comían, solo les arrancaban el corazón y los dejaban ahí, alineados. De pronto, el viento dejó de soplar. El silencio se volvió tan pesado que sentía que me zumbaban los oídos. Escuchamos un crujido de huesos viniendo de la oscuridad. Crack, crack, crack. Como si alguien estuviera rompiendo ramas secas bajo una cobija. Alumbré con la linterna hacia el viejo encino. Lo que vi me dejó mudo. No era un perro, ni era un hombre. Era una criatura encorvada, con la piel estirada sobre las costillas y unos brazos que le llegaban hasta los tobillos. Tenía el rostro de Don Melchor, pero deformado, con el hocico alargado y los dientes saliéndose de las encías. Estaba en medio de una transformación, con jirones de ropa humana colgando de un cuerpo que ya estaba cubierto de pelo hirsuto y negro. El nahual nos miró. Sus ojos brillaron con un odio ancestral. Emitió un sonido que empezó como un rezo en una lengua muerta y terminó en un aullido que hizo que los vidrios de la casa vibraran. Mi padre disparó su escopeta, pero el nahual se movió con una agilidad que desafiaba la física. Saltó sobre la barda de piedra y desapareció en el monte, dejando un rastro de un olor fétido, como a cobre y azufre. Al día siguiente, fuimos a buscar a Don Melchor. Lo encontramos en su cama, envuelto en cobijas, sudando una fiebre negra. Cuando le quitamos la manta, vimos que tenía el hombro destrozado por los perdigones de la escopeta. Nos miró con esos ojos amarillos y sonrió, mostrando un colmillo que no era de hombre. La tierra tiene hambre, Genaro, susurró, y la sangre de tu familia es la más dulce. Esa misma noche quemamos su choza, pero el cuerpo nunca apareció entre las cenizas. A veces, en las noches de luna llena, escucho a ese perro negro rascando la pared de mi cuarto. Ras, ras, ras. Mi nombre es Elena. Mi historia ocurrió en un rancho pulquero cerca de Calpulalpan. Mi abuela siempre decía que el nahual no entra por la puerta, entra por la mente. Empezamos a notar que las cosas iban mal cuando el agua de los pozos se puso amarga y las aves de corral empezaron a nacer con malformaciones. Una noche, mientras yo dormía, escuché un peso sobre las tejas de mi habitación. Pum, pum, pum. No eran las pisadas de un gato ni de un tlacuache. Era algo que pesaba al menos 80 kilos. Sentí cómo las vigas de madera crujían bajo ese peso. De pronto, un olor a animal mojado y a incienso rancio inundó el cuarto. Miré hacia el tragaluz y vi una mano humana, pero con garras largas y negras, que acariciaba el vidrio con una lentitud desesperante. Me quedé paralizada. No podía gritar. Sentía que una mano invisible me apretaba la garganta.
La criatura bajó del techo y empezó a caminar alrededor de la casa. Escuchaba sus pasos en la tierra seca. Tup, tup, tup. Y luego, una voz. Era la voz de mi difunto hermano, llamándome desde afuera. Elena, abre la puerta. Hace mucho frío aquí abajo. Elena, tengo hambre. Yo sabía que mi hermano llevaba 3 años bajo tierra, pero la voz era idéntica. Me levanté como un sonámbulo, estirando la mano hacia el cerrojo. Justo antes de abrir, vi por la rendija de la puerta. Lo que estaba afuera no era mi hermano. Era un ser sin piel, una masa de carne viva y músculos que palpitaban bajo la luz de la luna, con una cabeza de venado cuyas astas goteaban sangre. El nahual estaba usando la voz de mi hermano para engañarme y que le permitiera la entrada. Mordí mi lengua hasta que sangró para romper el hechizo. Recé el Magnificat al revés, como me enseñó mi abuela para alejar a los entes de la noche. El nahual soltó un rugido que sonó como si la tierra misma se estuviera partiendo. Arañó la puerta con tal furia que dejó surcos profundos en la madera de roble. Al amanecer, encontramos la puerta cubierta de una grasa negra que no se quitaba con nada. En el pueblo, el carnicero amaneció con las manos despellejadas, diciendo que se había quemado con aceite. Nadie le creyó. En los ranchos sabemos que cuando un nahual pierde su piel, tiene que robarla de alguien más para no morir al salir el sol. Todavía hoy, cierro con doble llave, porque sé que el nahual sigue buscando una voz que me haga abrir la puerta. ¿Qué tal? Mi nombre es Julián. Esta historia me la contó mi abuelo, que fue caporal en una hacienda ganadera en los límites de Guanajuato y Jalisco. Allí había un callejón que cortaba camino hacia el cerro, pero nadie lo usaba después de las 6 de la tarde. Decían que era el territorio de un nahual que servía a un antiguo hacendado para cuidar sus tesoros enterrados. Una tarde me ganó la noche regresando con el ganado. Por no rodear el cerro, me metí al callejón. El aire se puso denso, como si estuviera caminando bajo el agua. Los toros, que eran animales de 500 kilos, empezaron a temblar y a amontonarse unos contra otros. De pronto, en medio del camino, apareció un burro blanco, hermoso, que brillaba con una luz extraña en medio de la penumbra. Pensé que se le había escapado a alguien y traté de lazarlo, pero cuando le eché la soga, el burro se desvaneció en el aire. Apareció de nuevo 10 metros atrás de mí, pero ahora no era un burro. Era un cerdo enorme, de piel costrosa, que me miraba con ojos rojos de fuego. El animal empezó a crecer y a crecer, hasta que sus orejas tocaron las ramas altas de los mezquites. «Estás en tierra ajena, Julián», dijo el cerdo con una voz de barítono que vibraba en mi pecho. «Y quien entra en mi callejón paga tributo con su aliento». El nahual se lanzó hacia mí. No corría, se deslizaba por el suelo como una mancha de aceite. Saqué mi machete, que había sido templado en agua bendita, y logré lanzarle un tajo. No sentí que cortara carne, sentí como si cortara humo espeso. El nahual soltó una carcajada burlona. «Tu acero no me toca, porque yo ya no pertenezco a este mundo». En ese momento, recordé que los nahuales son seres de voluntad. Cerré los ojos, ignoré el miedo que me quemaba las entrañas y visualicé un círculo de fuego alrededor de mí. Cuando abrí los ojos, el animal ya no estaba. En su lugar, había un anciano desnudo, tiritando de frío, con una marca de machete cruzándole el pecho, pero sin derramar una gota de sangre. Era el dueño de la hacienda,
Un hombre que se suponía había muerto hacía 10 años. Me miró con una tristeza infinita y me dijo: «Vete, muchacho. Vete antes de que la bestia me gane otra vez. No es un don, es una condena». Salí de ahí corriendo y nunca volví a pisar ese callejón. Mi abuelo dice que los nahuales son hombres que vendieron su alma por poder, pero terminaron convirtiéndose en esclavos de su propia sombra. Y esa sombra siempre tiene hambre de más.